Detente un segundo y escucha esto, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente la forma en la que vives cada día. Y antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si alguna vez has sentido que quieres cambiar, pero no sabes por qué no lo logras, dale like a este video, suscríbete al canal y deja un comentario con la palabra cambio, porque eso ya es empezar a romper el ciclo. No eres la persona que crees que eres en tus momentos de motivación. Eres la persona que aparece cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando nadie te está viendo, y ahí es donde casi todos fallan. No porque sean débiles, sino porque nunca entendieron cómo funciona realmente su mente. Y hoy, vas a descubrir algo que puede cambiar eso para siempre. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué has fallado tantas veces y cómo dejar de hacerlo sin depender de la motivación. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces dijiste que ahora sí ibas a empezar, que ahora sí ibas a ser disciplinado, que esta vez sería diferente? Y al inicio todo parecía perfecto, tenías energía, enfoque, claridad. Pero con el paso de los días, algo cambiaba. Esa fuerza desaparecía y volvías al mismo punto, y entonces aparecía esa voz interna diciéndote que eres el problema, que no tienes fuerza de voluntad, que simplemente no eres constante, pero esa voz no está diciendo toda la verdad. El problema es que estás intentando construir disciplina con motivación. Y la motivación es inestable, es emocional. Depende de cómo dormiste, de cómo te sientes, del clima, de cualquier cosa. Construir tu vida sobre eso es como intentar construir una casa sobre arena. Funciona un día, pero inevitablemente se derrumba, y cuando eso pasa, no es porque no puedas, es porque estás usando la herramienta equivocada. Ahora aquí viene algo que casi nadie te dice. Tu cerebro no está diseñado para ayudarte a lograr tus metas modernas. Está diseñado para sobrevivir, para ahorrar energía, para evitar el esfuerzo innecesario y buscar recompensas inmediatas. Durante miles de años, eso fue perfecto. Pero hoy, ese mismo sistema es el que te hace procrastinar, el que te hace elegir lo fácil en lugar de lo importante, el que te hace abandonar incluso cuando sabes lo que tienes que hacer. Entonces deja de hacerte la pregunta equivocada. No necesitas preguntarte cómo tener más disciplina, necesitas preguntarte cómo hacer que tu cerebro deje de resistirse a lo que sabes que tienes que hacer. Porque mientras sigas luchando contra tu propia biología, siempre vas a perder tarde o temprano. Imagina que cada decisión que tomas no depende realmente de tu fuerza de voluntad, sino del camino más fácil disponible en ese momento. Tu cerebro siempre va a elegir lo que requiera menos esfuerzo. Eso no va a cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es cuál es ese camino fácil, y aquí es donde todo empieza a transformarse. Si hacer lo correcto es complicado, incómodo y requiere demasiado esfuerzo, no lo vas a hacer de forma consistente, pero si logras que hacer lo correcto sea lo más fácil disponible, entonces tu cerebro va a empezar a elegirlo sin resistencia, no porque seas más disciplinado, sino porque eliminaste la fricción. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar su entorno, y ese es el error, porque tu entorno está tomando decisiones por ti todo el tiempo. Si tienes distracciones al alcance de un segundo, vas a distraerte. Si tienes obstáculos para empezar algo importante, vas a postergarlo. No es falta de carácter, es diseño. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar resistirte todo el tiempo, rediseñas tu entorno para que trabajar, estudiar o mejorar sea lo más fácil que puedes hacer en ese momento? Pequeños cambios, como dejar preparado lo que necesitas, eliminar distracciones o hacer que lo que quieres evitar sea incómodo, pueden cambiar completamente tu comportamiento sin que tengas que luchar constantemente. Y aquí aparece uno de los conceptos más poderosos que puedes aplicar desde hoy: la fricción conductual. Todo lo que haces tiene un nivel de fricción. Si algo requiere esfuerzo, lo evitas. Si algo es fácil, lo haces automáticamente. Entonces, la estrategia es simple, pero transformadora. Aumenta la fricción de lo que te perjudica y reduce la fricción de lo que te conviene. Pero incluso si haces todo eso, todavía existe un punto donde la mayoría falla: el inicio. Empezar siempre se siente más difícil que continuar, no porque sea complicado, sino porque implica cambiar de estado, activar tu mente, salir de la inercia. Y ese pequeño esfuerzo
es suficiente para que tu cerebro lo evite. Por eso necesitas una estrategia que elimine esa resistencia casi por completo. Y aquí es donde entra una regla tan simple que parece absurda, pero funciona, la regla de los 2 minutos. Cualquier hábito que quieras construir debe empezar con una versión tan pequeña que no tengas excusa para no hacerlo. No se trata de hacer mucho, se trata de empezar sin resistencia. No necesitas entrenar 1 hora, necesitas ponerte los zapatos, no necesitas estudiar 3 horas, necesitas abrir el cuaderno, no necesitas cambiar tu vida hoy, necesitas iniciar el movimiento. Porque una vez que empiezas, algo cambia dentro de ti, y lo que parecía difícil deja de serlo. Aquí es donde ocurre algo clave. El movimiento genera más movimiento. Cuando rompes la inercia, todo empieza a fluir. Lo difícil nunca fue hacer la tarea. Lo difícil era empezar, y una vez que cruzas ese punto, tu cerebro deja de resistirse y empieza a seguir el ritmo. Pero esto no es todo, porque hay una forma de hacer esto aún más fácil y casi automático, y es aprovechar algo que ya existe en tu vida diaria, sin que te des cuenta. Y es aquí donde todo se vuelve aún más poderoso, porque en lugar de crear hábitos desde cero, puedes conectar los nuevos comportamientos con cosas que ya haces automáticamente todos los días. Esto se conoce como encadenamiento de hábitos y es una de las formas más inteligentes de cambiar sin esfuerzo constante, porque tu cerebro ya tiene rutinas instaladas. Ya hay acciones que realizas sin pensar, como cepillarte los dientes, revisar el teléfono o sentarte frente a la computadora. Entonces la clave no es empezar desde cero, es usar esas acciones como disparadores naturales. Por ejemplo, después de cepillarte los dientes, haces 10 respiraciones profundas. Después de encender la computadora, revisas tus prioridades. Después de sentarte en la cama, lees una página. No necesitas recordar algo nuevo. Solo necesitas añadir una pequeña acción a algo que ya es automático, y eso reduce la resistencia casi por completo, porque el cerebro no lo percibe como un cambio radical, sino como una extensión de lo que ya conoce, y mientras más repites esta secuencia, más natural se vuelve, hasta que llega un punto donde ni siquiera lo cuestionas. Pero incluso con todo esto, hay un nivel más profundo que define si realmente vas a sostener el cambio en el tiempo. Y ese nivel es tu identidad, porque no se trata solo de lo que haces, se trata de quién crees que eres. La mayoría de las personas dice, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ser disciplinado, pero en el fondo siguen viéndose como alguien que abandona, como alguien que no termina lo que empieza. Y mientras esa imagen interna no cambie, cualquier esfuerzo externo siempre será temporal. Aquí está la diferencia clave. Cuando algo es una meta, vive en el futuro. Pero cuando algo es parte de tu identidad, vive en el presente, y tu cerebro toma decisiones basadas en lo que cree que eres ahora mismo, no en lo que te gustaría ser algún día. Por eso es más poderoso decir, soy una persona que cumple lo que empieza. Soy alguien que actúa incluso cuando no tiene ganas, porque esa narrativa interna guía tu comportamiento de forma automática. ¿Y cómo se construye esa identidad? No con frases vacías, no con motivación momentánea. Se construye con evidencia. Cada pequeña acción cuenta. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, estás enviando una señal clara a tu mente. Estás acumulando pruebas. Estás demostrando que esa nueva versión de ti no es una idea, es una realidad en construcción. Y lo más importante es que no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo repetidamente. Aquí es donde muchas personas se detienen, porque esperan sentirse listas, esperan tener claridad absoluta, esperan que desaparezca el miedo o la duda, pero la verdad es que eso casi nunca ocurre. Primero actúas, luego te conviertes, primero avanzas, luego entiendes. Ese es el orden real del crecimiento, no al revés. Y en este proceso, hay algo que debes aceptar desde el inicio. Vas a fallar. Habrá días en los que no cumplas, momentos en los que te distraigas, situaciones donde vuelvas a viejos patrones. Pero eso no significa que todo se perdió. Significa que estás atravesando el proceso normal del cambio. La diferencia entre quien transforma su vida y quien se queda igual no es la perfección, es la capacidad de volver sin rendirse. Fallar un día no destruye tu progreso. Lo que lo destruye es la historia que te cuentas después del fallo. Si decides que ese error te define, te detienes,
pero si decides que es solo una pausa, continúas. Y esa decisión es la que construye la verdadera consistencia. Ahora hay otro elemento fundamental que casi nadie toma en cuenta, y es el placer inmediato. Tu cerebro necesita sentir que lo que estás haciendo tiene una recompensa en el presente, no solo en el futuro. Si todo se siente pesado, si todo se siente como sacrificio constante, tarde o temprano vas a abandonarlo, porque el cerebro siempre buscará una salida más fácil. Por eso necesitas integrar pequeñas recompensas en el proceso, algo que haga que la experiencia sea agradable. Puede ser escuchar música mientras haces ejercicio, puede ser crear un espacio cómodo para trabajar, puede ser simplemente reconocer internamente que cumpliste. No tiene que ser algo grande, pero sí suficiente para que tu cerebro asocie ese comportamiento con algo positivo. Con el tiempo, el hábito en sí se convierte en la recompensa. Pero al inicio, necesitas construir ese puente, necesitas facilitar ese camino para que tu mente quiera volver a recorrerlo. También necesitas cambiar la forma en la que mides tu progreso, porque si solo te enfocas en resultados grandes, te vas a frustrar antes de llegar. Los resultados tardan, pero el proceso ocurre todos los días. En lugar de medir cuánto has logrado, mide cuántas veces has cumplido. Mide la repetición, mide la constancia diaria, porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando empiezas a ver ese progreso constante, aunque sea pequeño, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar en el proceso. Empiezas a sentir que avanzas, y esa sensación alimenta tu motivación de una forma mucho más estable. Pero hay un último punto que puede destruir todo si no lo entiendes, y es el exceso de confianza. Cuando empiezas a hacerlo bien, cuando sientes que ya tienes control, es fácil relajarte, empezar a hacer excepciones, decir solo por hoy, y poco a poco, ese sistema que construiste empieza a debilitarse sin que te des cuenta. Por eso nunca se trata de llegar a un punto final. Se trata de mantener el proceso. Se trata de entender que esto no es algo que haces una vez. Es algo que eliges todos los días, incluso cuando ya te sientes mejor, incluso cuando ya has avanzado. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si aplicas todo lo que acabas de escuchar? ¿Qué pasaría si dejas de luchar contra tu mente y empiezas a trabajar con ella? ¿Qué pasaría si dentro de unos meses miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona? No porque hiciste algo extremo, sino porque hiciste lo correcto suficientes veces, día tras día. Si este mensaje conectó contigo, dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué hábito vas a empezar hoy, porque ese pequeño paso puede ser el inicio de una transformación real.